En el siglo II después de Cristo, un médico chino llamado Hua Tuo, conocido como el padre de la cirugía china, utilizaba una mezcla de vino y cannabis como anestesia para realizar cirugías. Hua Tuo fue uno de los primeros médicos en documentar el uso de un anestésico para procedimientos quirúrgicos invasivos. La mezcla, llamada Mafeisan, contenía cannabis triturado que se disolvía en vino y se administraba a los pacientes para inducir un estado de sedación profunda. Este avance fue increíblemente innovador para su época, ya que permitía a Hua Tuo realizar cirugías complejas como amputaciones y drenajes sin que el paciente sufriera un dolor insoportable. Su uso del cannabis marcó uno de los primeros registros documentados de esta planta en la medicina clínica. Lo intrigante es que después de su muerte las recetas y técnicas de Hua Tuo se perdieron, ya que los gobernantes chinos de la dinastía Han consideraban que sus conocimientos eran demasiado peligrosos. Su mezcla anestésica desapareció y no fue hasta siglos después que se redescubrieron las propiedades medicinales del cannabis. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en esta oportunidad les quiero hablar del uso del cannabis, cómo actúa sobre nuestro cuerpo, cuáles son sus beneficios y por supuesto pues los daños que puede llegar a causar el uso excesivo de esta sustancia. Hablando específicamente del THC o tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo del cannabis. Así que les voy a estar hablando algunos datos importantes de cómo esta sustancia puede afectar incluso lo que es la calidad del esperma y a nuestro ADN. Y por supuesto pues mencionar cuáles son los beneficios de su uso para determinadas patologías. Por supuesto pues definir qué es, ¿no? Ya les mencionaba que el THC o tetrahidrocannabinol es el componente psicoactivo del cannabis que interactúa con el sistema endocannabinoide de nuestro cuerpo, afectando diversos procesos fisiológicos y psicológicos. Voy a detallarles algunos de los principales efectos que tiene el THC en el organismo. A nivel del sistema nervioso central, activa los receptores cannabinoides en el cerebro produciendo sensaciones de placer y relajación que están asociados a lo que es la euforia y la relajación. También puede causar cambios en la percepción del tiempo, de la realidad y de los sentidos. Por eso se habla de que altera la percepción. Afecta también la memoria ya que interfiere con la formación de memoria a corto plazo, especialmente en el hipocampo. También puede existir un deterioro cognitivo, puede disminuir la capacidad para concentrarse, planificar y tomar decisiones. En algunas personas, dosis elevadas de THC pueden desencadenar ataques de ansiedad o ataques de pánico. También existe un potencial de dependencia. El consumo regular puede llevar a dependencia psicológica en algunos individuos. En relación a lo que sería el sistema cardiovascular, el THC eleva la frecuencia cardíaca, produciendo lo que se conoce como taquicardia, lo que puede ser riesgoso para personas que tengan problemas cardíacos de base. También puede ser causar hipotensión ortostática, es decir, presión baja al ponerse de pie. En lo que es el sistema respiratorio, puede generar irritación pulmonar al fumar cannabis, puede causar tos y bronquitis debido a la inhalación de partículas combustibles. También puede generar daño pulmonar, aunque este daño pulmonar es mucho menor que el que genera el tabaco, pero sin embargo existe un daño pulmonar porque se están colocando sustancias irritantes al tejido pulmonar. Así que de que hay un daño pulmonar, lo hay. En menor medida que el tabaco, por supuesto, porque el tabaco y la nicotina es altamente tóxico, pero igual existe un daño.
En relación al sistema inmunológico, el THC puede tener propiedades tanto antiinflamatorias como inmunosupresoras. En algunos casos, el THC puede reducir la efectividad del sistema inmunológico para combatir infecciones. Por lo tanto, el THC altera la respuesta del sistema inmune. También se ha visto que tiene efectos en el sistema reproductivo, de los cuales estaré detallando con mayor profundidad más adelante, pero se ha visto que puede reducir la cantidad, la movilidad y la calidad de los espermatozoides. En el caso de la fertilidad masculina, en el caso de la fertilidad femenina, puede alterar la ovulación y afectar el ciclo menstrual. Y en lo que es el desarrollo fetal, durante el embarazo, por supuesto, el consumo de cannabis durante el embarazo puede afectar el desarrollo neurológico del feto. Efectos que puede tener sobre el sistema digestivo. Va a estimular el hambre, lo que aumenta el apetito, lo que se conoce popularmente como monchis, al activar receptores a nivel hipotalámico, y esto activa el centro del apetito. También en dosis bajas puede aliviar las náuseas, pero el uso crónico de cannabis puede causar lo que se conoce como el síndrome de hiperemesis cannabinoide, que lo que genera son náuseas y vómitos persistentes. Los efectos en relación a lo que es la salud mental en individuos predispuestos, el THC puede desencadenar episodios psicóticos o esquizofrenia. Aunque algunas personas usan cannabis para manejar el estrés, el uso crónico puede estar asociado con un mayor riesgo de depresión. ¿Qué propiedades terapéuticas tiene el cannabis? Porque tampoco todo es malo, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades terapéuticas? Y una de las razones por la que en muchos países se aprueba o se legaliza el cannabis, entre una de las razones es el uso terapéutico que puede tener para que pacientes con ciertas patologías puedan consumirlo en dosis controladas. Tiene efectos analgésicos, ya que alivia el dolor crónico en afecciones graves como es la artritis o las neuropatías. También puede reducir las náuseas y vómitos, como les mencionaba, en pacientes que están con quimioterapia. Por supuesto, en dosis bajas y controladas. También se puede utilizar para aliviar como el relajante muscular, para la espasticidad de enfermedades como la esclerosis múltiple, y también es beneficioso en ciertos tipos de epilepsia, porque puede ayudar a controlar las convulsiones. Pero todo esto en dosis controladas de acuerdo a lo que se esté buscando, por supuesto. El impacto del THC puede variar, por supuesto, según la dosis, como les venía mencionando, según la frecuencia de consumo, la susceptibilidad de cada uno de nosotros, de cada persona que lo consuma, y el método de administración, porque el método de administración también va a cambiar el efecto o la inmediatez del efecto que tenga el THC. Va a ser muy distinto si es inhalado, si es ingerido o si es en una solución tópica. Aunque tiene un potencial terapéutico, su uso recreativo o prolongado puede llevar a riesgos significativos para la salud de quienes consumen cannabis. Esos son aspectos que se deben tomar en cuenta. Ahora quiero hablarles un poco, adentrarme un poco más en lo que es el tema de cómo el THC puede afectar la calidad del esperma y como consecuencia la fertilidad masculina. El THC principal, que como ya les decía es el principal componente psicoactivo del cannabis, ha sido objeto de estudio por múltiples científicos que van analizando el impacto en distintas regiones del cuerpo. Y en este caso hay un grupo de científicos que se dedicó a ver el impacto en la calidad del esperma y en la fertilidad masculina. Estudios han observado que el consumo de cannabis se asocia con una disminución en la concentración y movilidad de los espermatozoides, que son factores claves para la fertilidad masculina. Por ejemplo, un estudio publicado en Human Reproduction encontró que los hombres que consumían cannabis al menos una vez por semana presentaban una concentración espermática de un 29% menos en comparación con hombres que no consumen cannabis. El uso de cannabis también se ha vinculado con un aumento en la proporción de espermatozoides con una morfología anormal, y esto por supuesto afecta la fertilidad. Un estudio en Fertility and Sterility reportó que los consumidores de cannabis tenían un mayor porcentaje de espermatozoides en formas anormales, lo que puede afectar la capacidad de fertilización.
Las investigaciones además han indicado que el THC puede inducir daños en el ADN de los espermatozoides. Y ese es un tema también del que les quiero hablar porque afecta lo que es la metilación del ADN. Y eso vamos a profundizar más adelante. Un estudio en Epigenetics encontró que la exposición al THC se asocia con alteraciones de la metilación del ADN espermático, lo que podría implicar tiene implicaciones en lo que es la salud de la descendencia. Porque ya, pues obviamente al dañar el material genético eso va a tener consecuencias en la descendencia de ese caballero. El consumo de cannabis puede influir en los niveles de hormonas reproductivas. Un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism observó que los hombres que consumían cannabis tenían niveles más bajos de testosterona, hormona esencial para lo que es la producción del esperma. La combinación de estos efectos puede llevar a una reducción en la fertilidad masculina. Un estudio en American Journal of Epidemiology encontró que las parejas en las que un hombre consumía cannabis tenían una probabilidad menor de concebir en comparación con aquellas en las que el hombre no consumía cannabis. Es importante destacar que la magnitud de estos efectos puede variar según la frecuencia y cantidad de consumo, así como factores individuales como la genética y el estado de salud en general de quien consume. Dado que las investigaciones en este campo están en constante evolución, se recomienda a los hombres que buscan concebir o que tienen preocupaciones sobre su fertilidad, pues consultar con un profesional de la salud para obtener información actualizada y personalizada, por supuesto, según sus condiciones de salud y también sus condiciones de consumo, con qué frecuencia pues consume el cannabis y si realmente este puede ser un factor que le esté impidiendo concebir con su pareja. En la segunda parte les voy a estar hablando de los efectos que tiene el THC sobre el ADN, cuáles son los daños que puede generar a nivel del ADN y cuáles son las consecuencias de un consumo excesivo y qué se considera un consumo excesivo. Nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. El consumo de cannabis ha sido legalizado en varios países, tanto para su uso medicinal como recreativo. En Uruguay, en 2013, se convirtió en el primer país en legalizar el cannabis para uso recreativo y medicinal. La medida buscó combatir el narcotráfico y regular el mercado para garantizar la calidad y seguridad del producto. En 2018, Canadá legalizó el cannabis recreativo a nivel nacional con el objetivo de reducir el mercado negro, proteger a los jóvenes y garantizar la calidad del producto. En 2024, Alemania legalizó la posesión y el cultivo limitado de cannabis para uso personal, permitiendo a los adultos portar hasta 25 gramos y cultivar hasta 3 plantas. La medida pues busca controlar el mercado y reducir el consumo de productos de baja calidad. En 2021, en Malta, este país se convirtió en el primer país de la Unión Europea en legalizar el cannabis para uso recreativo, permitiendo la posesión de pequeñas cantidades y el cultivo doméstico. Algunas de las razones que llevaron a la legalización del cannabis son la reducción del mercado negro. Al regular el cannabis, pues los gobiernos buscan disminuir el tráfico ilegal y las actividades delictivas asociadas a esto. La legalización permite establecer estándares de calidad, reduciendo los riesgos asociados al consumo de productos adulterados o contaminados. Otra de las razones es que la regulación del cannabis genera ingresos fiscales a través de impuestos y crea empleos en una industria pues legal. También ha permitido esta legalización el reconocimiento de los beneficios terapéuticos del cannabis para tratar diversas condiciones de salud como el dolor crónico y la epilepsia. Y por último, pues la legalización busca reducir las tasas de encarcelamiento por delitos menores relacionados con el cannabis y abordar las disparidades raciales en aplicación de la ley. Aunque el consumo de cannabis puede tener efectos perjudiciales para la salud, muchos países consideran que una regulación adecuada puede mitigar estos riesgos y ofrecer beneficios sociales y económicos. Volvemos en esta segunda parte donde les voy a estar hablando entonces de
cómo el THC tiene una afección sobre el ADN, específicamente en la metilación de ADN. Como ya saben, pues el THC es el componente principal o el componente psicoactivo del cannabis y ha sido objeto de estudios para analizar la influencia que tiene sobre la metilación del ADN. Y esta metilación es un proceso epigenético clave en lo que es la regulación de la expresión génica. Investigaciones han demostrado que el consumo de cannabis puede inducir cambios en los patrones de metilación del ADN en espermatozoides. Un estudio publicado en Epigenetics and Chromatin encontró que la exposición al THC se asocia con modificaciones en la metilación de genes asociados con el desarrollo y la función neurológica, lo que sugiere posibles implicaciones para la descendencia. Además, el THC también ha sido relacionado con cambios en la metilación del ADN en regiones cerebrales. Un estudio en Neurophysiopharmacology reportó que la administración de THC en modelos animales resultó en alteraciones en la metilación de genes asociados con la plasticidad sináptica y la función cognitiva, lo que podría influir en el comportamiento y la memoria. Algunos estudios sugieren que los cambios epigenéticos inducidos por el THC pueden transmitirse a generaciones posteriores. Investigaciones en Nature han demostrado que la exposición de THC en ratones puede provocar alteraciones en la metilación del ADN que afectan la expresión génica en la descendencia, lo que indica posibles efectos transgeneracionales. Es importante destacar que aunque los estudios proporcionan evidencia sobre la influencia del THC en la metilación del ADN, se requieren muchas más investigaciones para comprender completamente los mecanismos involucrados y las implicaciones que esto tiene a largo plazo para la salud humana. El consumo excesivo de cannabis tiene múltiples consecuencias negativas para la salud física, mental y social, como ya lo hemos visto en la primera parte. Lo que se considera un consumo excesivo va a variar dependiendo de factores como la frecuencia, la cantidad consumida, la potencia del cannabis, es decir, qué concentración de THC tiene ese cannabis que se está consumiendo, la vulnerabilidad del individuo, que va a estar asociado a su genética, a su edad, a su salud mental. En general, el consumo excesivo puede entenderse de la siguiente manera y va a depender de distintos factores. Y ahí pues hablar ya del consumo excesivo y las consecuencias que esto trae sobre la salud. ¿Qué se debe tomar en cuenta para hablar de un consumo excesivo? Primero, la frecuencia de ese consumo, si es un uso diario o casi diario durante periodos prolongados de tiempo. La cantidad, qué dosis, si son dosis altas o productos altamente concentrados en THC, que tengan altas concentraciones de THC como aceites o extractos. Eso también es importante porque no es lo mismo. Recuerden que el componente psicoactivo es el THC y realmente depende de la cantidad de THC que contenga la sustancia que están consumiendo para que los efectos estén en menor o mayor proporción y las consecuencias, por supuesto, también. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Y por último, pues el uso compulsivo puede interferir con responsabilidades personales, sociales y laborales. Entonces, hablar de consumo excesivo va a depender de esos factores, de la frecuencia, la cantidad de THC que tiene ese producto que se consuma. ¿Qué consecuencias va a haber a nivel físico? Problemas respiratorios, por ejemplo, en aquellos que consumen a través de la inhalación, los fumadores, aquellos fumadores frecuentes se les puede generar una tos crónica, bronquitis y daño pulmonar similar a la que ocurre con el tabaco. Que algunos piensan que esto, es mejor que fumar cigarrillo. Están colocándole una sustancia extraña a sus pulmones. Así que tiene menos daños que el cigarrillo, ciertamente, pero igual hay un daño allí, ¿no? Entonces eso igual es importante considerarlo. En relación a lo que es el sistema cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, que también se los mencionaba en la primera parte, puede desencadenar episodios de taquicardia o arritmias, especialmente en personas que ya tienen enfermedades cardíacas de base. También lo que es el síndrome de hiperemesis cannabinoide, del que les mencionaba en la primera parte, que son esas náuseas y vómitos recurrentes, y esto ocurre principalmente en consumidores crónicos. La alteración del apetito y del metabolismo puede generar un aumento de peso por ingesta excesiva de alimentos, porque ya veíamos en la primera parte que activa lo que son los centros de que nos dé hambre a nivel cerebral
y pues va a existir pues el consumo de alimentos y eso va a tener pues una consecuencia, porque si ingerimos alimentos más de lo que realmente necesitamos, pues va a tener sus consecuencias de subida de peso. Consecuencias mentales y emocionales. Alrededor del 9% de los usuarios desarrollan trastorno por consumo de cannabis, aumentando al 17% en aquellos que comienzan en la adolescencia, generando lo que es una adicción. Afecta además la memoria a corto plazo, la capacidad de atención y el aprendizaje, especialmente en consumidores jóvenes. Dosis altas pueden desencadenar ataques de pánico o paranoia. En personas predispuestas puede precipitar episodios psicóticos o agravar trastornos como esquizofrenia. Esto, por supuesto, en personas que ya tienen una posibilidad de desarrollar este tipo de trastornos. Entonces, el cannabis o el THC específicamente pueden potenciar a que esto se desarrolle más rápido de lo que podía haber ocurrido si no consumía el cannabis. El uso crónico puede asociarse con mayor riesgo de tener síntomas depresivos. Consecuencias a nivel social y conductual, pues interfiere con el rendimiento académico y laboral. En lugares donde el cannabis no está legalizado, su consumo o posesión puede tener consecuencias judiciales. El uso problemático puede llevar al distanciamiento de amigos y familiares. Así que, por supuesto, también hay consecuencias no solo desde el punto de vista físico del cuerpo, ¿sí? Del físico y psicológico, sino también pues con la relación con nuestro entorno. Efectos a largo plazo. En el caso de adolescentes, el consumo excesivo puede interferir con el desarrollo cerebral, resultando en déficits cognitivos permanentes. Puede además aumentar la probabilidad de usar otras drogas, aunque esto es controversial. Y es un tema que seguro ustedes van a comentar, ahí van a dejar en los comentarios que eso no es así. Esto es un tema controversial y cada quien tiene pues su perspectiva en si esto es posible o no. Pero una de las hipótesis que establecen los expertos es que esta es una puerta de entrada a drogas más fuertes. Si ya se comienza con esta droga, que vamos a decir que no es tan fuerte como otras, pues ya al no sentir quizá que le satisfaga lo que está buscando la persona al consumir esto, busque o intente consumir otro tipo de sustancias. Así que esa es la hipótesis que se plantea, de que es una puerta de entrada a drogas más fuertes y mucho más dañinas, incluso hasta letales para el ser humano. En el caso de los hombres puede alterar el ADN espermático con posibles consecuencias de infertilidad, como ya lo vimos en la primera parte. Entonces esas son consecuencias a largo plazo. Vean que sí hay daño a nivel cerebral porque altera lo que son los procesos cognitivos, lo que es la memoria. Entonces ahí hay daños, hay consecuencias del consumo de esta sustancia, aunque muchos piensan que no es así, sí existen unas consecuencias y quienes lo han consumido pues también podrían decir y compartir cuáles son, si ha visto estos cambios o pues si no los ha visto. Todas las opiniones son respetables. En relación a algunas señales que muestran que el consumo está siendo excesivo, por ejemplo, el uso diario o en grandes cantidades. Intentos fallidos para reducir el consumo. Piensan, no, bueno, voy a bajar el consumo, ya no voy a hacerlo diario, una vez a la semana, y se ven que no lo logran y que están otra vez consumiendo diariamente. Uso a pesar de las consecuencias negativas, o sea, a pesar de que posterior a eso quizás tengan algún malestar o que saben que les está afectando su vida, tanto su salud como sus relaciones, igualmente vuelven y caen en el consumo. Ahí ya tienen que hacer un stop y ver, ¿esto está siendo beneficioso para mí o no está siendo beneficioso? El desarrollo de tolerancia, la necesidad de consumir más para sentir los mismos efectos. Eso es una señal de tolerancia, de que ya la misma cantidad no me genera los mismos efectos. Los síntomas de abstinencia, que comienzan a presentar irritabilidad, insomnio, pérdida del apetito cuando no consumen la sustancia. ¿Cómo abordar el consumo excesivo? Bueno, si alguien está experimentando este tipo de efectos negativos del consumo excesivo de cannabis, es recomendable consultar con un médico, con un especialista, con un terapeuta que esté especializado en lo que son las adicciones para que les orienten cómo atacar este problema y solucionarlo, por supuesto. Explorar en terapias conductuales como la terapia cognitivo-conductual, participar en grupos de apoyo.
buscar la ayuda necesaria, porque dejar el consumo de estas sustancias que generan de cierta forma adicción no es sencillo, no es algo que sea fácil, o para todos para todos no va a ser fácil. Entonces siempre es importante buscar ayuda en otras personas, y sobre todo en personas que están especializadas en lo que son problemas de adicción y que los van a saber orientar y ayudar. El consumo responsable, que incluye la moderación y la consideración de los efectos a largo plazo, es clave para evitar las consecuencias del uso excesivo del cannabis. Esto es lo que yo les quería compartir en este episodio, que conocieran un poco más sobre los efectos del THC, de las consecuencias de su consumo, tanto a corto como a largo plazo. Y espero pues que haya sido de interés para ustedes como siempre. No olviden darle like, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios qué les pareció este episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.